Hola, ¿cómo les va? Buenos días, buenos días. Para Muchas darles gracias. una información del ámbito de los tribunales, porque hubo una decisión del juez federal Daniel Rafecas que procesó a la diputada Vanina Biasi del Partido Obrero por violación a la ley antidiscriminación. Pues ustedes se deben acordar que la diputada Biasi había hecho una serie de mensajes en X, había posteado unos tweets en los que comparaba al Estado de Israel con el régimen nazi y le adjudicaba al Estado de Israel un rol de genocida y comparaba la guerra de Medio Oriente con el Holocausto. El juez Rafecas procesó entonces a la diputada Biasi porque consideró que la sumatoria de tweets que agravian a la comunidad judía superan los límites de la libertad de expresión. Y además la embargó por 10 millones de pesos. Hernán, y te hago una consulta, ¿no? Porque seguramente va a argumentar eso la diputada. ¿Los fueros la protegen de esta clase de situaciones, estos fueros que tienen los legisladores? Mira, los fueros la protegen, le dan inmunidad de arresto, Ajá. no impiden que un legislador sea procesado y que avance un proceso en su contra, ¿sí? Es decir, puede avanzar la causa, incluso ella ya fue indagada y por eso el juez dispuso su procesamiento. Y ahora lo que probablemente ocurra es que se eleve el caso a juicio y que sea en un juicio oral donde se define esta situación. Bien, esto es información de último momento. Estamos hablando de la legisladora Vanina Biasi, del FITU Partido Obrero, quien publicó en sus redes sociales mensajes que comparaban al Estado de Israel con el régimen nazi. Ha sido procesada por expresiones antisemitas. Hernán, aprovecho para conversar con vos para que me cuentes hasta dónde hay información concreta de lo que puede llegar a pasar con el ministro de la Corte Suprema, García Mansilla. Hay gran expectativa porque probablemente el juez de la Corte, Manuel García Mansilla, esté presentando su renuncia. Si no es hoy, va a ser en el día de mañana. Esto se debe a que entiende que después de que el Senado no le dio los votos necesarios como para avalar su pliego, no va a continuar en el cargo como juez designado en comisión por el presidente Javier Milei hasta fin de año. Hay ahí un asunto que es que un juez federal de La Plata, que se llama Alejo Ramos Padilla, hizo lugar a una medida cautelar, y en esta medida cautelar el juez Ramos Padilla lo que hizo fue impedirle a García Mansilla, como juez de la Corte, que firme sentencias y que entienda en las causas, en los expedientes que tiene en trámite. Esto es una decisión bastante inusual, que un juez de primera instancia le ordene a un juez de la Corte lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Y entonces lo que hizo el gobierno fue plantear un recurso de apelación ante esta decisión, un per saltum, para que la Corte resuelva en ese caso. Entonces, primero la Corte va a resolver en torno a esta prohibición, digamos, y probablemente la revoque. Y ahora sí, cuando se revoque esa decisión, García Mansilla presentaría su renuncia, porque quiere que quede claro que en todo caso él va a renunciar porque el Senado le negó los votos y no porque haya un juez de primera instancia que le esté diciendo que no pueden tomarse. Claro. Hernán, la última vez que conversamos, me parece, fue el día que había trascendido que García Mansilla iba a enviar una nota al resto de los miembros de la Corte Suprema para que evalúen, para que le recomienden, para que le sugieran. ¿Finalmente se presentó esa nota? No, y me parece que esto tiene que ver con la decisión de renunciar. Me parece que hubo un sondeo en ese día jueves, y lo que recibió como respuesta García Mansilla es que no tenían ninguna manera de poder expresarse los jueces de la Corte de antemano sobre estas circunstancias. Pero te digo, Horacio, que va a haber una definición de la Corte sobre la designación de jueces en comisión. Porque cuando falle, cuando se pronuncie sobre la medida cautelar de Ramos Padilla, del juez de primera instancia, ahí la Corte va a aprovechar y va a decir cuáles son los límites que tiene el Poder Ejecutivo para designar jueces por decreto, va de algún modo a llevar claridad acerca de cómo es el sistema
normal de designación de los jueces de la Corte y hasta dónde se extiende esta facultad de designar jueces por el... Hernán, o sea, la Corte quedaría con 3 miembros y en el futuro cercano, ¿cuál es el plan del gobierno? ¿El plan del gobierno es volver a avanzar con algún tipo de pliego, proponer algún tipo de jueces o esperar a las elecciones para ver una nueva conformación del Senado a ver si le es más favorable? Es lo segundo, Horacio, va a tratar de juntar voluntades, va a tratar de juntar más legisladores y ahí enviar otros postulantes, otros candidatos, pero también en otro contexto, no solo en otro contexto político, sino también en un contexto también de conversación y de negociación con la oposición para que prospere. Me parece que el gobierno entendió que la materia es impenetrable, digamos, y que enviar los pliegos a suerte y verdad sin una conversación previa terminan en situaciones como esta, ¿no? Con el rechazo. Bien, clarísimo. Hernán, como siempre, gracias por ayudarnos a entender lo que está pasando. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por llamar. Muchas gracias. Recién estábamos hablando de cuestiones vinculadas al bullying, cosas que pasan en los colegios, y hablábamos de una situación donde hubo un hecho de violencia a un chico por